Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 17. Colosenses 4, 17. ¿Ya lo tiene? Bien. Es cortito. Dice, y decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Vuelvo a leerlo. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Oremos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, primeramente agradeciendo infinitamente tu inmenso amor y misericordia. Gracias porque nos permites hoy reunirnos como pueblo tuyo, como iglesia tuya. Y a través, Señor, de tu palabra esperamos ser bendecidos, ser orientados, guiados, dirigidos y ser exhortados, Señor, para que podamos entender a cabalidad lo que debemos hacer como hijos tuyos. Te pedimos, guíanos y ayúdanos para que nuestra mente pueda abrirse y nuestro corazón estar atento, Señor, a lo que tú hablarás. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y esperamos, Señor, tu gracia divina. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga. Bien, vamos entonces a hablar en el día de hoy, como dije, serie Vida Cristiana. Este vendría a ser la lección número 9. Y vamos a usar el título con una pregunta. ¿Estás cumpliendo el llamado de Dios para ti? ¿Estás cumpliendo el llamado de Dios para ti? Es importante analizar, por supuesto, este tipo de enfoques, ya que es relevante e interesante también verlo a través de la Escritura. Primero que todo, debemos entender que cada cristiano, cada creyente, cada hijo de Dios, usted, cada uno de nosotros, que somos creyentes, al mismo tiempo somos responsables de descubrir y poner en práctica nuestros dones. Cada uno de nosotros debe buscar y descubrir los dones que Dios ha puesto en su vida. Asimismo, debemos también descubrir el ministerio o área de servicio en la cual podemos desempeñarnos, por supuesto, dentro de la iglesia. Cuando miramos la Escritura, Pablo, antes de finalizar su carta a los colosenses, él les exhorta y le habla a un tal Arquipo a que cumpla el ministerio que había recibido del Señor, a que cumpla lo que Dios le había llamado a hacer en nuestro lenguaje. La exhortación parece muy sencilla, ¿no? Pero en cierto grado aquí hay una tremenda enseñanza en cuanto a la responsabilidad que todos los cristianos, todos los hijos de Dios tenemos de cumplir el ministerio que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios. Piense por esto o en esto un momento. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios. Y el Señor no lo ha llamado a usted para que se quede sentado en una silla, sino para que pueda servirle. Y al servirle también servirá a los demás. Y de esa manera entonces usted cumplirá un ministerio o cumplirá con el don o capacidad que Dios le ha entregado. Cuando vamos a la palabra ministerio, que
para algunos es un poco compleja, viene del griego que es diaconía, con K, diaconía, que literalmente significa servicio. Por lo tanto, cuando hablamos de ministerio, no estamos hablando directamente o inmediatamente de los dones de autoridad, sino que hablamos del don de servicio para Dios. Y todos los cristianos hemos sido llamados a imitar primero los pasos de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto nosotros tenemos que esforzarnos por cumplir el ministerio o área de servicio a donde hemos sido llamados a servir. Entonces la pregunta que muchos de ustedes se harán en esta noche dice: bueno, yo no sé en qué área tengo que servir. Esa es su obligación, descubrir en qué área debe servir. No es el pastor, no son los líderes los que le van a decir a usted en qué área debe servir, sino usted debe descubrir para qué el Señor lo ha llamado. Es como en el cuerpo, cuando Pablo habla a los corintios y le dice que todos somos miembros del mismo cuerpo. Y todos los miembros en sí trabajan para que este cuerpo funcione. Entonces usted no tiene que decirle al dedo meñique o al dedo anular o al dedo, en fin, qué es lo que tiene que hacer, o la mano o el pie. Por una forma natural todo se mueve en base a lo que el cuerpo necesita. Y esto es lo mismo que debe suceder en la iglesia. Usted debe descubrir cuál es el llamado a servir que Dios le ha hecho. Entonces, ya sea en el área de diaconado, ya sea en el área de maestro, ya sea en la escuela bíblica, ya sea en el grupo de alabanza, ya sea en el área de auxiliares, ya sea en el área de porteros o pasilleros, ya sea en el área incluso pastoral, cual sea el área que Dios le está llamando a servir, usted debe descubrirlo. Y debemos buscar con responsabilidad nuestra verdadera vocación en el ministerio. Y vivir, por supuesto, de acuerdo a la altura de nuestro llamamiento, así como lo dice Pablo cuando él escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí, hermano querido, aparecen dos palabras interesantes que debemos considerar. La primera es vocación, la cual proviene del griego, que es klesis, con K, klesis, y hace referencia a una profesión o a un oficio al cual una persona es llamada. En este sentido, entonces, podemos decir que es llamado o tiene un llamamiento. Y cuando analizamos nosotros esa palabra, la cual también proviene del griego, que es llamamiento, que se pronuncia kaleo con K, y hace referencia a un llamado personal que se realiza a una persona. Por lo tanto, el Señor nos ha llamado. Yo no sé si usted fue llamado por el Señor, pero si usted es un hijo de Dios, usted fue llamado. De entre miles, de entre millones de seres humanos, usted fue llamado por el Señor. Y fue llamado para que usted sirviera al Señor. Y ahora usted es el que debe descubrir entonces para qué el Señor lo necesita aquí. ¿Para qué el Señor me llamó aquí? No, el Señor me llamó a mí para observar y ver lo que está mal. No, el Señor lo llamó para servir a los demás. Ahora, en este sentido, Dios ha realizado un llamamiento de carácter personal a cada cristiano para servir en un ministerio o en un área dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros hemos recibido ese llamado de Dios, no tan solo para ser salvos, sino también para servir en la iglesia. Pero la pregunta es: ¿cómo encontrar verdaderamente esa vocación? ¿Cómo encontrar esa verdadera vocación al ministerio? Ahí es donde tenemos que entonces mirar la Escritura y comenzar a ver qué es lo que nos enseña, qué es lo que nos dice. Veamos detalles en este sentido. Primero,
debemos buscar nuestra verdadera vocación en el ministerio. Pablo le escribe a los Gálatas, allá en el capítulo 1, versículo 15 al 17, y Pablo les habla, le dice, pero por cuando agradó a Dios, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí nos suena un poco extraño a nosotros, porque Pablo dice que él fue llamado, apartado por Dios desde el vientre de su madre. ¿Me sigue, cierto? Eso es lo que está diciendo Pablo. Sin embargo, Pablo fue perseguidor de la iglesia. Estuvo en contra de la iglesia. Entonces como que nos suena raro, como que se está cachiporreando Pablo, ¿eh? Como que Pablo no está entendiendo. Sí, él sabe lo que está hablando. Dios lo llamó, lo apartó desde el vientre de su madre, y todo lo que Pablo vivió y experimentó fue necesario que lo viviera para poder entender y lograr comprender a totalidad y a cabalidad lo que Dios quería de él. Entonces, cuando seguimos en eso, él dice: Dios reveló a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y él dice algo importante aquí: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Yo no fui a preguntarle a los apóstoles cómo era el asunto, sino que yo fui a tener un tiempo de comunión con Dios a Arabia, en el cual Dios me dijera lo que yo tenía que hacer. Entonces, el primer paso para descubrir nuestro ministerio o nuestro llamado o nuestra área de servicio dentro de la iglesia es iniciar la búsqueda de nuestra verdadera vocación. Usted no saca nada con preguntarle al hermano: hermano, ¿para qué seré bueno yo? Capaz que qué tontera le diga al hermano, o capaz que lo ofenda incluso. Dice: no, usted no es bueno para nada. O sea, usted debe buscar en Dios para qué el Señor lo llamó, porque el que lo llamó fue el Señor. Ni siquiera yo lo he llamado, ni siquiera el hermano lo llamó el Señor. Y como el Señor lo llamó, usted debe preguntarle a Él. Entonces, ¿qué servicio usted va a entregar dentro de la iglesia? ¿Cómo va entonces a hacerlo? Como Pablo, todos en sí hemos sido apartados desde el vientre de nuestra madre para servirle. Y no es algo que yo esté agrandando, sino que es lo que Pablo está diciendo. Creo que Pablo fue más malo que muchos de ustedes antes de conocer a Cristo. Así que por lo tanto, si él dice que fue apartado desde el vientre de su madre para servirle, entonces usted también y yo también podemos decir: fuimos apartados desde el vientre de nuestra madre para servirle. Entonces Pablo reafirma esto y dice, como ya lo estábamos diciendo, que él fue apartado desde el vientre de su madre para servir al Señor. Y me llamó, dice, agrega, y me llamó por su gracia, y por su gracia reveló a su Hijo en mí para que yo predicase, dice Pablo, entre los gentiles. Estas palabras entonces nos recuerdan el llamamiento también del profeta Jeremías. Usted lo ha leído, ¿no? Recibió, por supuesto, ese llamamiento donde Dios le afirmó que desde antes que naciera había sido reservado para el ministerio profético. Antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te escogí como profeta a las naciones. Recuerde, el salmista David dice: mi embrión vieron tus ojos. Ni siquiera era un ser humano todavía. Mi embrión era un embrión. Mi embrión vieron tus ojos. Increíble. Así que cuando usted va en retrospectiva en su vida, imagínese, antes de que usted naciera, ya Dios tenía planificado que usted estaría en este día sentado aquí en esta iglesia. ¡Wow, Señor! Motivado, aburrido, no, Dios sabía. Y lo escogió.
Cuando vemos la Biblia, vamos a Jeremías para que entendamos. Jeremías 1, versículo 1 al 5. Allí habla, dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová, dice, que le vino en los días de Josías, hijos de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Y así habla esto. ¿Qué dice? Le vino también, o antes que te formases, vamos al versículo siguiente, y vino, vamos, versículo 3, gracias, le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Y el 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, ¿qué dijo? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Cómo está eso? Ahora aplíquelo a su vida. Usted aplíquelo a su vida. Usted que dice que yo no sirvo para nada, que yo no sé por qué estoy aquí, no sé para qué estoy aquí, yo no sé por qué vengo, parezco bicho raro aquí. Usted aplique esto. Antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te escogí. Esto nos enseña que todos hemos sido creados con un propósito determinado. Ese propósito fue elegido por Dios desde antes que naciéramos en esta tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo descubrir el verdadero propósito o la verdadera vocación del ministerio? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer o realizar para descubrirlo? Como dije, el primer paso consiste en iniciar nuestra búsqueda en Dios. En Dios. Muchos hermanos a mí me han preguntado a lo largo de estos 30 años y me han preguntado con mucha honestidad, con mucha sinceridad, y me han dicho, pastor, ¿qué piensa usted? ¿Qué cree? ¿Cree usted que yo tengo un llamado? Y claro, yo a muchos le he dicho, claro que creo que tienes un llamado. Y él sale pegando pensando que yo estaba hablando de un pastorado o algo así. Entonces ahora cuando me pregunta, ¿usted cree que tengo un llamado? Yo me quedo callado porque si no ya sale otro más. Porque el llamado de Dios es a servir al Señor. Pero eso no significa que a todos el Señor nos ha llamado a ser pastores o maestros o profetas o evangelistas. Nos ha llamado a servir, y en diferentes áreas de la obra de Dios vamos a servir al Señor. Dios capacita, Dios da talentos, Dios da dones a los hombres para servir a los hombres, y eso es una realidad. Entonces, si nos damos cuenta, antes de consultar con cualquier hombre en esta tierra, lo primero que Pablo hizo para descubrir el ministerio al cual Dios le estaba llamando fue subir a Arabia para estar a solas con el Señor. ¿Y qué cosa hacer allí? Buscar, por supuesto, la dirección divina, la respuesta de parte de Dios. Hoy día no, el WhatsApp, usted pregunta, hermano, ¿usted cree que tengo un llamado? Sí, mi hermano. ¿Y usted, hermana, usted cree? Consúltale a él. Ahora, el apartarnos para Dios en oración, en ayuno, en búsqueda, en consagración, en lectura de la palabra de Dios, la meditación, por supuesto, es el primer paso que tenemos que hacer, porque es en la soledad donde Dios habla a nuestras vidas, en la soledad, no en el tumulto de la gente. Y en la soledad es donde Dios confirma su voluntad. Anoche les contaba a los hermanos cómo Dios me llamó a abrir la obra, no en esta ciudad, sino en Coihueco cuando iniciamos. Estuve 5 días en ayuno y no quería hablar con nadie. Yo solo quería hablar con Dios.
5 días encerrado allí en una pieza sin comer, sin beber, absolutamente nada. Y en el último día, imagínate, en el último día, en el 5.º día ya de madrugada, recién viene la respuesta de Dios. Y me dice lo que tengo que hacer. Y yo aún así dudaba. Aún así no creía con totalidad lo que estaban viendo mis ojos o lo que yo podía entender. ¿Y qué hace Dios? Trae a un hermano, 5 de la madrugada, para confirmarme todo lo que él me había mostrado, me había hablado, me había ministrado. Y él vio exactamente lo mismo. Y lo confirmó. Cuando tú te apartas para Dios, yo no estoy hablando de una oración de media hora, 1 hora, estuve orando al Señor y Dios ya me confirmó. Y sales después de 15 minutos de oración. No, tienes que estar apartado con Dios para que Dios te pueda hablar. Yo no digo que son 5 días lo que debe estar. Puede que Dios te hable antes o mucho después. Dios trabaja con cada uno en forma diferente. Ahora, muchos grandes ministerios que vemos en la Biblia iniciaron después de un periodo de soledad, de búsqueda en el Señor. Y eso es lo que nosotros también debemos aprender a hacer. Si vamos a un ejemplo claro, Moisés, ni hablar, ¿no? Moisés pasó 40 años en el desierto. Antes, por supuesto, de recibir el llamamiento de Dios a su ministerio, que era rescatar, libertar al pueblo de Israel de Egipto. Cuando usted y yo leemos el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 30 al 34, veamos eso. Dice: pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, dice, no se atrevió a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, le dice: ven, te enviaré a Egipto. Eso fue lo que vio y lo que oyó Moisés. Cuando miramos entonces esto y vemos cómo Dios trabajó en Moisés durante 40 años para prepararlo para ese momento. Vemos otro ejemplo. Elías vivió en cuevas, en desiertos, completamente solitario, oyendo la voz de Dios constantemente. Cuando usted va a Primera de Reyes, capítulo 17, solamente como una referencia, capítulo 17, versículo 2 al 4, dice: entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y aquí mando a cuervos que te den allí de comer. Mira cómo lo hizo Dios. Es extraordinario, hermano querido. ¿Ha venido algún cuervo a darte de comer? Todavía no. ¿Has ido al arroyo? Tampoco. Fuiste a la playa, pero no al arroyo. Quiero que entiendas esto, por favor. Estoy tratando de graficarte que todos los tratos de Dios con aquellos que el Señor ha llamado a cumplir un propósito, una misión, un llamado de Dios para servir a Dios de alguna manera, ha sido en la soledad, ha sido donde han estado solos. Nehemías entró en un periodo de ayuno y de oración para pedir dirección a Dios en cuanto a lo que tenía que hacer por su pueblo. Y cuando tú lees Nehemías, versículo 4 del capítulo 1, dice que cuando él oyó las palabras
Dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios o del Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque Nehemías escuchó cómo estaba Jerusalén, cómo estaban sus puertas derribadas, cómo estaban sus muros en el piso, quemadas las puertas. Entonces se sintió mal y esperaba que Dios le dirigiera qué tenía que hacer. Juan el Bautista recibe su llamado y recibe la revelación de la palabra de Dios, por supuesto, estando en el desierto. Cuando vemos allí en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 2 y 3, vino palabra de Dios a Juan, así lo dice, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región continua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Estaba solo. El mismo Señor Jesucristo se retiró 40 días y 40 noches para ayunar en el desierto, para estar a solas con Dios y ser tentado antes de iniciar su ministerio. Lo dije en otro mensaje, no recuerdo cuándo fue, pero lo dije. Jesús no hizo ningún milagro, ninguna sanidad. No hubo absolutamente nada extraordinario en la vida de Jesús antes de iniciar su ministerio. Cuando él inició su ministerio, después de haber ayunado 40 días y 40 noches en el desierto, después de haber sido bautizado en las aguas del Jordán e iniciando su ministerio, él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y de allí, hermano querido, los milagros más extraordinarios sucedieron. El primero de ellos fue convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Y de allí en adelante lo que se atravesase, leprosos, cojos, ciegos, mudos, sordos, endemoniados, muertos, lo que viniera. Entonces entendamos esto. En las soledades, cuando Dios llama, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ayunar por 40 días y 40 noches. O sea, si vemos en general, si queremos descubrir realmente nuestra verdadera vocación, debemos apartarnos para Dios. Apartarnos un tiempo para orar, para buscar del Señor, buscarlo en oración, en ayuno, consultar a través de la palabra de Dios constantemente, hasta recibir, por supuesto, la dirección que necesitamos. Si no, no podremos hacerlo. Nosotros debemos reconocer nuestros dones y habilidades que Dios ha colocado, depositado en nuestra vida. Usted tiene dones. Y aunque usted diga: no, pastor, yo no tengo nada, tiene dones. Lo que pasa es que no lo ha descubierto. Y usted necesita entonces reconocer esos dones y habilidades. Pablo le escribe a los Corintios, allí en 1 Corintios 12:1, le dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, los dones espirituales existen, están vigentes en este tiempo. Y usted entonces debe entender que hay dones que Dios ha puesto en su vida, pero usted debe entonces reconocerlos o descubrirlos y saber qué habilidades Dios le ha dado a través de esos dones. El segundo paso entonces para descubrir nuestra verdadera vocación al ministerio, al servicio de Dios, es descubrir nuestros dones y habilidades con el fin de identificar en qué área de la iglesia se ajusta ese don que usted tiene. ¿En qué área de la iglesia se ajusta ese don? Porque recuerde que también la Escritura dice que los dones son ¿para qué? Para edificar a la iglesia. Los dones no son para criticar a la iglesia, son para edificar a la iglesia, para darle solidez, para darle firmeza, para proyectarla, para enfocarla, para guiarla, para dirigirla. Lógicamente, dentro de eso también será exhortada por los dones de Dios para que la iglesia pueda mejorar en todo lo que está haciendo para Dios. Y en ese sentido, entonces, cada uno de nosotros, al saber
cuál es el don que tenemos, vamos a saber dónde ubicarnos en la obra de Dios. Pablo le decía a los corintios que no quería que ninguno de ellos desconociera la existencia de los dones del Espíritu Santo, para que cada uno pudiera identificarlo y buscar, por supuesto, el área de servicio dentro de la iglesia. En mis primeros años como pastor, yo recuerdo, llamaba a los hermanos y hermano, necesito que me ayude usted en esta área. Y el hermano no le pegaba a esa área, no sabía nada. Y claro, no avanzábamos nada, porque yo ponía, es como decir, voy a usar una temática de construcción. Ponía a un albañil a trabajar de carpintero, nada. Es como ponía a un ceramista a trabajar de eléctrico. No sé si me siguen eso, me logra entender. Porque no sabía yo el don que tenía, pero como era de la obra de Dios el hermano, entonces yo lo ponía a trabajar, porque todos tenemos que trabajar. Pero el hermano no tenía esa capacidad. Ahora no. Ahora yo lo llamo y le pregunto a mi hermano, ¿qué le gustaría hacer? ¿Qué área le gustaría cubrir? ¿En qué área le gustaría trabajar? Y el hermano me queda mirando, me está preguntando, ¿en serio, pastor? Sí, usted decide en qué área le gustaría trabajar. ¿Qué don siente que usted tiene? ¿En serio, pastor? Sí. Porque se supone que el hermano sabe qué capacidad tiene. Esta es una realidad. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, Pablo, por ejemplo, le habla a los Corintios, capítulo 13, versículo 29 y 31, o al 31. Él dice allí, ¿son todos apóstoles? Es imposible. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar a los enfermos? ¿Hablan todos lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Esto es lo que necesitamos entender. Cada uno de nosotros necesita entonces comprender esta realidad, que Dios le ha entregado a usted dones para servir en la obra de Dios, y es usted el que debe descubrirlo. Hay gente que a veces se queja, me dice, a mí no me dan oportunidad en esta iglesia. Bueno, entonces identifique su don, y luego que identifique su don, también muestre con evidencia, con testimonio, con sujeción, con sometimiento, lo que usted va a hacer en la obra. Usted sabe la fuerza que tiene un caballo, la fuerza que tiene un buey, un toro. Tienen una fuerza increíble. Pero si no son domesticados, ¡ay, caramba! Entonces un caballo chúcaro es complicado, tenemos que domesticarlo. Y también ese proceso de discipulado debe estar allí. ¿Para qué? Para que cada don que tenga cada hermano pueda ser enfocado correctamente y pueda ser para edificación de la iglesia. O sea, que ayude a la edificación de la congregación. Como creyentes tenemos que anhelar los mejores dones con el fin de ejercerlos para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que se acerca, por supuesto, a lo que la palabra dice. Cada uno de nosotros tenemos que descubrir el área o ministerio donde seamos de utilidad para la obra del Señor. Otra de las cosas que debemos aprender en esto también es que debemos saber esperar el tiempo de Dios para nuestro llamamiento. El tiempo de Dios. Usted no puede pensar que si aceptó a Cristo hoy o ayer, ya usted puede hacer lo que quiera dentro de la obra. No es así. Hay que esperar el tiempo de Dios. Tiene un proceso. Esto es lo mismo que vemos a Jesús con sus discípulos. No los envió a predicar inmediatamente. Primero les mostró, les enseñó, y recuerde las palabras de Jesús: os haré pescadores de hombres. O sea, tenía que enseñarles primero cómo era el asunto, y luego cuando ya les enseñó, Jesús los envió para que fueran probando, para que fueran aprendiendo, para que fueran experimentando. Esto es lo mismo en todo orden de cosas
Usted no puede dejar a su hija a cargo del almuerzo si nunca le ha enseñado a cocinar. Si no, ya quedamos sin almuerzo. En todo orden de cosas es lo mismo. Usted no puede dejar a una persona neófita en el sentido de cualquier área de trabajo a cargo de una responsabilidad mayor, ya sea una máquina o maquinaria o alguna situación en la cual se requiere que la persona tenga ciertas capacidades. ¿Por qué? Porque si no, él no va a saber qué hacer. Tiene que ser entrenado para que pueda entonces hacer lo correcto. Esto es lo mismo en la obra de Dios, y con mayor razón. Cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 3, dice la escritura de esta manera: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Lo que vemos aquí entonces es que hay que saber esperar el tiempo de Dios, para no apresurarse en los planes que Dios tiene, para no adelantarnos en los planes que Dios tiene. Pablo supo esperar el tiempo de su llamamiento. O sea, no se adelantó para ir a los gentiles, aunque sabía que ya Dios lo había escogido para eso, sino que buscó la dirección divina, la dirección de Dios, y esperó el tiempo necesario hasta que el mismo Espíritu Santo lo llamó definitivamente. Cuando queremos adelantarnos a los designios de Dios, podemos echarlo a perder todo. Podemos estropearlo todo. Vuelvo a Moisés para darle y graficarle esto. A Moisés le sucedió eso. Moisés, cuando quiso ayudar a su pueblo, a los israelitas, con sus propias fuerzas, bajo su propia intelecto, por decirlo así, lo hizo antes de tiempo. No era el momento, no era el tiempo de Dios. Lo vemos ahí en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 23 al 29. Ahí vemos esa realidad. Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Recuerde que Moisés fue criado en el palacio de Faraón, pero le vino en el corazón visitar al pueblo de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por la mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos, unos que reñían, peleaban, y trataba de ponerlos en paz, o trataba de reconciliarlos, diciéndoles: varones, hermanos, ustedes son hermanos, ¿por qué están peleando? ¿Por qué se maltratan unos a otros? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, le empujó, diciéndole: ¿quién te ha puesto a ti por gobernante o juez sobre nosotros? ¿O quieres matarme como mataste al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Mira esto, mira esta realidad. Aún faltaban, ¿cuántos años? 40 años. Podemos graficarlo así, aunque podemos nosotros
analizar más profundamente. Yo creo que se adelantó. Pero eso tenía que suceder. Tenía que ir a Madián, tenía que estar en el desierto, tenía que estar a solas con Dios. Dios tenía que tratar con él para que eso se cumpliera. O sea, usted puede discutirme, alegarme, enojarse, patalear, hacer su show como quiera, enojarse conmigo, pero si usted no se ha separado, usted no ha buscado a Dios, usted no ha tenido una comunión con el Señor para que Él le diga lo que quiere hacer con usted, ¿qué culpa tengo yo? Si usted no sabe lo que Dios quiere con usted, ¿qué voy a saber yo? Porque parece que algunos desean que el pastor sea el que sepa. Pastor, ¿no le ha revelado a usted el Señor lo que Él quiere conmigo? Y uno los mira y dice, no, hoy que anda mal, pastora, que anda mal. Le falta de Dios a usted, ¿eh? A usted es quien tiene que revelarle el Señor cuando usted busque del Señor. Entonces, faltaban 40 años. Y durante ese tiempo que Moisés estuvo en el desierto, ¿qué es lo que hizo Dios? Moldeó su carácter. No piense usted que tan solo usted va a descubrir lo que el Señor quiere de usted. También moldeará su carácter. Entonces, si usted lo toca y es polvorita, tiene que moldear su carácter. Va a tener que enseñarle a bajar el moño. No está mal dicho eso. Enseñarle a ser más humilde. Hoy mire que estoy sofisticado. Porque Dios tiene que moldear su carácter, porque no le va a servir en el ministerio si usted no tiene un carácter dócil a la presencia de Dios o es sensible a lo de Dios. Entonces, Dios trabajó en el carácter de Moisés por 40 años. Tiene que haber sido bien duro Moisés, ¿eh? Porque si se demoró 40 años, usted lleva, ¿cuánto lleva usted? 6, 5, 4, 10, 12, 15, 20. Alguien dice, me faltan 20 más. No es igual con todos. Dios trabaja dependiendo lo que quiera hacer con usted. Ahora, para lo que estaba preparando Moisés era para libertar al pueblo de Israel. Iba a salir con 600,000 personas de Egipto y tenía que guiar a 600,000 personas. Así que imagínate, no era una cosa fácil. Si ya con 300, con 400 tenemos medios problemas, imagínate 600,000. Entonces Dios tiene que moldear ese carácter. Veamos esto. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y ve que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Es lo lógico, vemos que algo se quema y se consume. Pero él veía que ardía y ardía y no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿cómo respondió? Heme aquí. En algún momento el Señor le va a llamar. ¿Y usted qué va a decir? Le hablan, hermano, ¿qué va a hacer? En algún momento Dios le va a llamar. Ahora, por ende, debemos comprender la importancia, y lo digo así, la importancia que tiene que saber esperar el tiempo de Dios. Tiene que saber esperar ese tiempo. Mientras tanto,
¿Qué tiene que hacer? Porque ahí está el problema, ¿no? Cuando uno le dice, hermano, espere el tiempo de Dios. Claro, espere el tiempo de Dios. ¿Y cuánto tiempo quiere que espere? ¿Y qué quiere que haga mientras? Entonces ahí viene la respuesta del pastor sabio. Uno le dice con tanta paciencia, hermano, mientras tanto, invierta el tiempo en estudiar de la palabra. Aprenda más de la palabra de Dios. Invierta tiempo en buscar de la presencia de Dios en oración, descubriendo, y lo digo así, sus dones, sus habilidades, e involucrándose en algún área de servicio dentro de la iglesia. Y eso le va a conducir a descubrir, por supuesto, la verdadera vocación que usted tiene. Y con el tiempo Dios la ratificará. Pero algunos se quedan así. ¿Qué estáis esperando? El llamado de Dios. Ese es como el que pasó por la universidad, pero pasó por fuera. O sea, usted no puede hacer eso. Usted tiene, me salió chiste la cuestión, ya. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que estudiar, prepararse para ser un profesional en lo secular. Y usted piensa que aquí adentro de la iglesia usted tiene que ser mocho, ¿cómo se dice? Sin sabiduría, sin capacidades. No, usted debe entender que el reino de Dios es mayor que lo que pueda enseñar la universidad. Es mucho mayor la responsabilidad de lo que pueda tener allá afuera. Es mucho mayor que eso. Estamos hablando del reino de Dios. Entonces, tal como Pablo, nosotros tenemos que esperar que el Espíritu Santo nos confirme. Porque cuando nos confirme, entonces vamos a entender lo que debemos hacer y vamos a prepararnos o seguir preparándonos para lo que el Señor quiere hacer. Pero aquí también se presentan obstáculos. Claro que hay obstáculos en nuestro ministerio o para cumplir nuestro ministerio. Veamos el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 7 al 9. Estos son ejemplos que debemos grabarlos en nuestra mente. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido, dice Jeremías. Cada cual se burla de mí. ¿Ha sentido burlas usted? ¿Se han reído de usted alguna vez? Ay, él, pues el evangélico. Ay, el cristiano. Ay, ahí viene el Hijo de Dios. Ahí viene la santa. ¿No se han burlado alguna vez de usted? Y Jeremías dice: porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra, dice, la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. O sea, mientras más predica, más oposición encuentra. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, mira lo que dice Jeremías: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Ahora veamos esto. En la vida, hermano querido, existen obstáculos que nos impiden servir al Señor de manera efectiva. Cuando todo va bien, ¡ay, qué lindo servir al Señor! ¿Se ha dado cuenta? Cuando todo va bien, todo va bien. Pero cuando digo todo va bien, todo va bien. Lo económico, la familia, la casa, los hijos, el trabajo, el colegio, la universidad, todo bien, la salud, todo bien. ¡Ay, qué lindo servir al Señor! ¿Vamos a ir al culto? Vamos al culto. Y llegamos al culto y alabamos al Señor. Qué lindo es alabar al Señor así cuando todo está bien. Pero existen problemas. Y a veces no se puede servir a Dios efectivamente por esos problemas. Muchos de estos problemas o dificultades son la causa de la caída que muchos tienen. Muchos que militan en un ministerio, en la iglesia, muchos que sirven a Dios en algún área de la obra de Dios, tienen problemas. Y cuando tienen problemas,
no pueden servir efectivamente al Señor. ¿Y cuál es el primer punto? O lo primero que se oye, o lo primero que se dice, solamente como una referencia: quiero un receso. Es que tengo problemas, tengo dificultades, quiero un receso. Es como que es parte de un equipo. Usted le dice: déjeme siempre de suplente. Estoy lesionado, no puedo jugar. Eso es lo que sucede, graficándolo, llevándolo a lo espiritual. Eso es lo que está diciendo alguien: estoy lesionado espiritualmente, estoy complicado, tengo problemas. Y la pregunta sería aquí: ¿quién no tiene problemas? Ahora, si alguien no tiene problemas, hable conmigo, yo le presto algunos míos. Aquí vemos la queja del profeta Jeremías. Era el profeta Jeremías. Y él se queja, ya que su fuerte predicación contra el pecado y lo que le tenía que hablar a los judíos y el juicio que venía por ello, había despertado el odio, el desprecio, el desdén de cada judío hacia su persona, por lo que quería renunciar y olvidarse de todo. Porque es lógico, ¿quién quiere tener a todo el mundo en contra? Si usted quiere ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, usted quiere que todo el mundo lo aplauda, lo reciba. Mi pastor, adelante, oh, siervo de Dios, altísimo, santo de Dios. Usted quiere que lo honren en todas partes, pero no va a ser así. Ni siquiera aquí adentro. Usted me está escuchando ahora y pareciera, dice: aquí todos los que están aquí, pastor, lo amamos. Ya. Yo sé que no es así. Y he lidiado por 30 años con eso. Y debo entender que es imposible que yo obligue a alguien a amarme, porque es imposible hacerlo. A veces usted viene con un gozo tremendo a recibir la palabra y no le gusta algo que dije y se va enojado. Y usted ora en su casa, si es que ora, y ora de esa manera: Señor, tú sabes, yo fui a la iglesia, yo sé que es tu palabra, Señor, yo sé que es tu palabra, pero creo que el pastor no está bien. Perdónalo. Y claro, Jeremías estaba sintiendo la oposición del pueblo judío ante lo que él ministraba de parte de Dios. Y es lógico que Jeremías decía: no, yo ya no quiero predicar más, porque cada vez que voy la gente se burla, se ríe de mí, se mofa. No. Sin embargo, su amor por Dios y la fuerte necesidad de seguir cumpliendo en la tarea divina que Dios le había encomendado, de seguir adelante, él dice: había un fuego dentro de mí que no pudo soportar. El seguir adelante, el servir al Señor, pese a los problemas, pese a los enfrentamientos o sufrimientos, requiere una fuerte convicción del llamado en todo nuestro ser. Requiere una fuerte convicción. Esto no es un asunto de que me asusté, me voy, no, yo no sigo, no, me están odiando, no me saludan, me miran mal, no sigo. A todos les he contado las experiencias que he vivido en muchos lugares. Recuerdo una vez, ya conté lo cuando me pegaron, ya, pero en otra oportunidad cuando casi me pegan. Así un tremendo pailón, así grande. Estaba en el mercado predicando y el hombre se me acerca, me dice: ¿te callas o te callo? Me lo dijo de otra manera, lógicamente yo arreglo la palabra porque si no. ¿Te callas o te callo? Me dijo. Yo lo miré para arriba así. Y, Señor, y de repente me sale una frase. Le digo yo: si me vas a pegar, le dije yo, procura que no me pare. Y yo mirándolo para arriba, tremendo pailón. Ay, Dios mío, así yo. Y el hombre me mira así, me dice: otro día nos vamos a arreglar, dijo. Y se fue.
Ahora con eso hoy día usted no, y más meterme al mercado, ¿cómo se le ocurre? Capaz que la próxima me peguen. No, yo al otro día estaba ahí mismo. Ahí estaba predicando de nuevo, me miraba del puesto de él, me miraba y me decía eso. Cuando hablamos de esto, hermanos, servir al Señor, debemos seguir adelante, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Los problemas, las enfermedades, los conflictos, los dramas vendrán sí o sí, pero el Señor nos ha llamado. Entonces tenemos que esforzarnos y estar plenamente convencidos del llamamiento divino que hemos recibido, ya que hermano querido, eso nos mantendrá de pie ante las peores situaciones. El apóstol Pablo sabía que la tarea de predicar no era una cuestión voluntaria, sino parte de una asignación divina. No sé qué piensa la gente cristiana en este tiempo. Para mí el tiempo que yo me convertí no era ser voluntario. Yo sé que en algunas iglesias tienen voluntarios. ¿Ha escuchado usted esa frase? Voluntarios. Significa que los hermanos van cuando pueden. Eso significa voluntario, porque usted es voluntario. No está obligado, es voluntario. Esa es la interpretación correcta. Pero en la obra de Dios no es ser voluntario de la obra de Dios. No, estamos, hermano querido, con una asignación divina. Imagínate, el Rey del universo te llamó a ti, pues, hermano, a ti. Y te entregó dones, capacidades, talentos para que le sirvas a Él y cumplas el ministerio que el Señor te ha dado. Y tú juegas de voluntario. Es que no pude. ¿Y por qué no? Es que no pude. Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículos 16 y 17, mira lo que dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. O sea, no tengo por qué tirarme flores si anuncio el evangelio. Ay, quien como yo, que yo predico el evangelio. No. Pablo está diciendo: si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Dice: y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Cuántos evangélicos podrán decirlo así? Ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual dice: si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada y voy a tener que hacerlo igual, dice. Entonces algunos dicen: no, y si no quiero ir, problema tuyo. O sea que tengo que ir, tienes que ir. Ya les conté esa situación, muchas, pero una de esas situaciones les conté cuando estuve con fiebre, hermano querido. Veía lagartijas, culebras, arañas, de todas cosas veía, hermano, pero así las tercianas tiritaban entero. Y tenía que ir a la escuela bíblica a enseñar. Era el profesor, era el director de la escuela bíblica y no podía ni parar, parecía con Parkinson, hermano. Qué terrible, una fiebre, pero no podía moverme. Lo único que hacía, de la cama al baño, de la cama al baño, de la cama al baño. Y es terrible. Después, como a las 4 de la tarde se me pasó un poco la fiebre, un poco entre comillas, y entre tercianas y todo, me levanté y me fui al culto. Y venían llegando a la entrada del templo, y yo esperando que mi pastor, mi hermano, supimos que está enfermo, qué bueno verle, vamos a orar por usted. Mi pastor ahí, con todo el amor del mundo, me recibe. Me dice: ¿estaba ahí enfermo? Sí, mi pastor. Y yo todavía con fiebre. Me dice: ¿podíais caminar? Sí. ¿Y por qué no viniste? Ese no tiene amor. Esa es nuestra realidad. Tenemos un llamado de Dios. Entonces, el entender que Dios nos ha llamado a servirle en alguna área de la iglesia, y que es algo que no podemos ignorar tan fácilmente. O sea, no podemos nosotros olvidar eso. Y tenemos que mantenernos fieles al Señor, fieles a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Para qué? Para que veamos de alguna manera la gloria de Dios. Y los obstáculos van a venir.
Y los obstáculos van a aparecer. ¿Y aparecen para qué? Para que nosotros seamos impedidos o no podamos hacer o cumplir la voluntad del Señor. Para eso aparecen los obstáculos. ¿Sabe? Satanás mismo y todas las adversidades son un obstáculo para nosotros. Pablo le escribe a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 17 y 18. Él dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Mira lo que está diciendo Pablo. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? El primer obstáculo que tenemos en el ministerio es el mismo Satanás. Ese es el primer obstáculo, ya que siempre se opondrá a que hagamos lo bueno, que hagamos lo correcto, que hagamos lo justo. Pablo deseaba con ansias visitar de nuevo a los tesalonicenses. Quería ir allí para ver cómo estaban, para seguir quizás contribuyendo en su crecimiento espiritual, guiándoles, dirigiéndoles, pero Satanás se lo impidió. Entonces, una de las principales razones por las cuales muchos cristianos no les sirven a Dios en un ministerio, en algún área de la obra de Dios, es porque existen muchas dificultades. Y Satanás es nuestro principal enemigo, el cual siempre se opone a que nosotros, como hijos de Dios, hagamos la obra del Señor. Y lo que trata de hacer es desalentarnos. Va a ir al culto, hermano. No sé si vaya. Hermano, anímese, tiene que ir. No, es que he tenido muchos problemas. ¿Quién no quiere que vengas al culto? No, no es tu señora. ¿Quién no quiere que vengas al culto? Tampoco es tu esposo. ¿Quién no quiere que vengas al culto? No son tus hijos. No. El primer enemigo es Satanás. O sea que si ese día que Satanás no quiere que vengas al culto y te desanima y tú te levantas a pesar de lo que sientes y vienes al culto y esperas el bus, o vienes en el auto y llegas al culto, o sea que le venciste. Venciste al diablo. Miremos esto. Cuando los judíos regresaron a Jerusalén bajo el mando de Zorobabel, ellos intentaron reconstruir el templo. Fue lo primero que trataron de hacer cuando volvieron a Jerusalén. Pero las naciones vecinas se les opusieron a tal punto que perdieron o se desanimaron o decidieron abandonar el trabajo. Pero paradójicamente, una cosa extraña, se dedicaron a trabajar en sus casas. O sea, abandonaron la construcción del templo porque las naciones vecinas se opusieron. Pero se dedicaron a trabajar en sus casas y se dedicaron a trabajar para sí mismos, olvidándose de la obra del Señor. Muchos cristianos, hermano querido, no se involucran en el ministerio, en el servicio, en la obra de Dios por las dificultades que aparecen. Y les es, ¿cómo decirlo? Les es más fácil pasar ocupados trabajando para sí mismos, buscando las prosperidades para sus vidas, en lugar de honrar a Dios en el ministerio o en el llamado que Dios les ha hecho o en alguna tarea que ha sido designada a su vida. Debe ser porque muchos sienten que todo lo que ganan cae en saco roto. Quizás es porque hacen caso omiso del llamado de Dios. ¿Sabe cuánta gente trabaja ¿cómo se le llama? De sol a sombra, o trabaja desde la madrugada hasta la tarde y parece que no le rinde nada? Entonces cuando usted le dice, hermano, vaya a la iglesia, no, ¿cómo se te ocurre? Apenas me alcanza, y más encima ahora se fueron al kilómetro 14.
¿Cómo se te ocurre? No quieren servir a Dios porque no entienden que de Dios proviene todo. Dios es el que prospera, Dios es el que bendice, Dios es el que abre puertas para tu empresa, para tu trabajo, para tus capacidades, para tu inteligencia, para tu sabiduría. Y eso es lo que no entienden muchos, no lo comprenden. Por eso Dios siempre, hermano querido, nos amonesta a cumplir con el ministerio que Él nos ha llamado. En el libro de Zacarías le da la clave a Zorobabel y le da la clave de cómo enfrentar las dificultades en el ministerio. O sea, si usted está cumpliendo con el Señor, está sirviendo al Señor, está cumpliendo en algún área, está sirviendo al Señor en algún ministerio de la iglesia, entonces usted tiene que escuchar estas palabras. Dios le habla en Zacarías 4:6 y dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, aquí entendemos entonces que la única manera de lidiar con los conflictos, los problemas, las situaciones, todo lo que venga en contra de nuestra vida, es solo a través del Espíritu Santo de Dios. Nuestra victoria no depende de nuestra fuerza, sino del poder del Espíritu Santo. Entonces entendamos. Por ello, entonces, en lugar de huir de la obra en tiempo de dificultades, en lugar de pedir receso, en lugar de pedir un tiempo, en lugar de ver si las cosas se arreglan y después sigo, ay Señor, debemos afirmarnos mucho más en el Señor y esperar la victoria final, sabiendo que nuestras armas no son carnales, sino son espirituales y son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. El diablo sabe que cuando el Espíritu de Dios está fluyendo en tu vida no te puede tocar, que cuando el Espíritu Santo de Dios está fluyendo en tu hogar no puede tocar tu hogar, que cuando el Espíritu Santo está fluyendo en toda tu familia no puede tocar tu despensa, no puede tocar tu trabajo, no puede tocar tu empresa, no puede tocar a nadie, porque Dios está allí. Señor. ¿Sabe usted que el pecado constituye un obstáculo en el ministerio? Pablo le escribe a Timoteo, son cartas pastorales, segunda de Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado amando más este mundo, o amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas me ha desamparado. Esta es otra razón por la cual muchos cristianos no cumplen con su ministerio, es porque se dejan seducir por el pecado. Demas había sido un fiel colaborador de Pablo, y así lo presenta Colosenses 4:14 y Filemón 1:24. Colaborador fiel en la obra que Pablo estaba llevando a cabo. Pero sin embargo, Demas, bajo su guardia, Demas, bajo su comunión con Dios, Demas no confió en el Señor y Satanás lo engañó haciéndolo pecar. ¿Sabe usted que el mundo está lleno de ex cristianos? Nosotros le llamamos descarriados. Está lleno de descarriados. En estos 30 años te puedo aquí hacer un listado por lo menos de unos 50 o 60 de los que tengo ya aquí en mi mente que están descarriados. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado. El mundo está lleno de ellos. Un día sirvieron fielmente al Señor en un ministerio de la iglesia, pero ahora por causa del pecado se encuentran fuera
de la iglesia y fuera de la obra de Dios o del trabajo divino. Como servidores del Señor debemos cuidarnos de no jugar con el pecado. Tienes que cuidarte. Nuestro celo por nuestra santidad debe ser grande. Nuestro testimonio tiene que ser nuestro mayor tesoro. Recuerda lo que dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. Tú puedes tratar de engañar a la gente, tú puedes tratar de ocultar tu pecado, tú puedes tratar de hacer muchas cosas para que la gente no se dé cuenta quién eres, pero tarde que temprano el fruto aparecerá. Y tal como dice la palabra del Señor, no hay cosa que permanezca oculta cuando Dios la saca a la luz. Por ello la Biblia nos exhorta constantemente a purificar nuestras vidas, desechando lo malo y aprendiendo realmente lo bueno. Pablo le habla a los colosenses en el capítulo 3, versículo 5, versículo 8 al 10. Primero el 5, versículo 8 al 10 luego. Él dice: pues haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El versículo 8, mira lo que dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, no debemos olvidar lo precioso que es nuestra santidad, lo maravilloso, porque eso nos da una autoridad delante del Señor y delante del reino de las tinieblas. O sea, ese testimonio, esa santidad que usted tiene, le da una autoridad ante las tinieblas. Sin embargo, muchos no comprenden esto, y algunos, como Demas, caen y abandonan el evangelio, abandonan el ministerio, el llamado. Pero otros mantienen una vida increíblemente sucia en el pecado, y escondidos en la misma iglesia viven una vida de pecado. Y eso lo provoca el enemigo, por supuesto, para que sean infectados de alguna manera con el pecado y la maldad, para que sean inefectivos en su trabajo, en la obra de Dios. O sea, las personas que no quieren trabajar en la obra de Dios, que no desean servir al Señor, la pregunta es: ¿por qué no desean hacerlo si fueron llamados para eso? ¿Cuál es el problema? Cuando esto ocurre, entonces nuestra efectividad en el ministerio, nuestro servicio disminuye, y poco a poco quedamos fuera totalmente del juego, en el sentido quedamos fuera de lo que Dios quiere hacer. Por tanto, tenemos que alejarnos del pecado, ya que este nos aleja totalmente y completamente de la voluntad de Dios. Déjame cerrar con este mensaje. Nuestra irresponsabilidad es un tremendo obstáculo para el ministerio. Nuestra irresponsabilidad. Imagínate tu pastor irresponsable. El pastor tenía que estar hoy sábado aquí predicando, no sé qué le pasó, algo le pasó de estar enfermo. No, creo que anda en la playa. Qué irresponsable, y nos deja tirados. Entonces dice: pero tiene que salir de vacaciones también el pastor. No, pero es que no está de vacaciones. Es que se le paró la pluma de indio y dijo: yo me voy a la playa. Eso es una irresponsabilidad. En la obra de Dios todo tiene que ser planificado. En la obra de Dios todo tiene que ser ordenado, organizado, porque esa es la manera como se respetan las cosas de Dios. Cuando tú vas a una empresa, vas a cualquier lugar, todo tiene un orden, tiene una organización. No es al lote. Pero nuestra irresponsabilidad, te toca hacer algo en la obra de Dios, te toca servir,
te toca estar en la puerta, el pasillo, te toca cantar, te toca predicar, coordinar, te toca hacer algo. Tú tienes que tener responsabilidad, porque es la obra de Dios. Pero ¿cuál es nuestro problema? El problema es lo que le dijo a Pedro el Señor allí en Mateo 6:33. Él le dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que asegurarnos, hermano querido, de poner a Dios y su obra primero que todo. Lamentablemente, muchos cristianos buscan más la prosperidad y la comodidad antes que el reino de los cielos y su justicia. Recuerdo siempre anécdotas, tengo muchas, y cuando digo anécdotas son casos, situaciones que me ocurrieron. Lo he contado en años pasados y recuerdo muy bien a un hermano. Puedo dar hasta el nombre, no lo daré, solamente diré la historia. Llega a mi oficina, una oficina pequeñita que tenía ahí en Prat 921, año 1994, y llega muy acongojado, problemado, y me dice: pastor, estoy hace 3 semanas sin trabajo y no sé si ustedes me podrían ayudar con algo, porque hace falta cosas en la casa. Yo le dije: hermano, ¿cómo no? Te podemos ayudar en lo que podamos, pero aparte de eso, ¿me permites orar para que Dios te abra una puerta de trabajo? Creyó más la ayuda que le iba a dar, pero igual me dijo: bueno, si usted quiere orar. Oré. A los 2 días encontró trabajo, un buen trabajo. Trabajó bastante tiempo. No fallaba los cultos, venía, trabajaba, servía al Señor a las diferentes áreas que estábamos. Y de repente por allí, casi los 4 meses, se me perdió. Hasta que un día aparece en el culto y lo llamo y le dije: hermano, ¿qué pasó? Pastor, es que la verdad es que estoy haciendo unos arreglos en mi casa y no me queda tiempo. Estoy arreglando unas cosas. Oye, pero llevas 1 mes. Tú puedes, yo entiendo que tengas que arreglar tu casa, pero no puedes estar todos los días en eso. Tú tienes que darle tiempo al Señor, tú tienes que servir, tú tienes responsabilidades aquí, tú tienes que cumplir con el servicio al Señor también. No, pastor, si yo voy a... Mira hermano, si no apareces aquí, yo voy a orar y le voy a decir al Señor que te quite la pega, porque la pega parece que es el problema. Me quedo mirando así como diciéndome se fue. No apareció en 1 semana. Y un día después del culto yo me acordé: y este hermano, dije yo, oramos por él para que tenga trabajo y ahora el perla no aparece, no sirve al Señor. Y me puse a orar y le dije: Señor, ¿te acuerdas la petición que te hice algunos meses atrás por el hermano fulano de tal, que le dieras trabajo? Ahora te pido, Señor, córtale el trabajo. Así, no fue ninguna tan grande oración. A los 3 días llega el pastor: ¿qué pasó, hermano? Me despidieron. Ahí se puso espiritual. Venía a todos los cultos seguiditos. Los martes, los jueves, los sábados, domingos. Los martes, los jueves, sábado, domingo. Los martes, jueves, sábado, domingo. Por 2 semanas. Hasta que viene de nuevo, me dice: pastor, ¿usted podría orar por mí para conseguir trabajo? Ya ven para acá, hermano. Lo pasé a la oficina, le puse las manos encima, bien apretada la cabeza así. Señor, ábrele puerta de trabajo a nuestro hermano, Señor, pero cuídalo para que no se desvíe y te sirva. Ya pasaron algunos días y llega contento. Dice: pastor, encontré un trabajo, gracias al Señor. Y siguió así bien espiritual, 2, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, 1 mes y medio, 2 meses. Oh, el hermano estaba en todas, era canapé. Cuando de repente desapareció otra vez, porque ganaba platita, pues, y ya se había arreglado lo malo que estaba en el hogar, así que ya ganaba platita. Ahora podía tener más platita y salir a comer un helado con la familia, ir a un restaurante, sacarlos a pasear un día, y se empezó a perder.
No todos los días, pero se empezó a perder. Hasta que un día vino al culto y yo le dije, te estoy observando. O sea, dándole a entender, recuerda que tu trabajo depende de Él. Y si no le sirves a Él, entonces ¿para qué tienes trabajo? Eso es lo que trataba de decirle. La cosa es que a pesar de eso desapareció de repente, segunda vez. Hice exactamente lo mismo. Me volví a arrodillar, le dije, Señor, de nuevo vengo con el mismo problema. Quítale el trabajo. Tal cual. No pasó ni siquiera 2 días. Al día siguiente lo cortaron. Sin apelaciones. Llega a los 3 días, acholado, avergonzado, diciendo, mi pastor, me cortaron. ¿Y qué te dije yo? Me dijo, pastor, ¿por qué no ora por mí? No, le dije yo. Ahora, mi amigo, usted va a tener que demostrarle al Señor que usted realmente busca al Señor porque le ama y porque quiere servirle. Porque me estoy dando cuenta que parece que busca al Señor solamente por los panes y los peces. Así que usted demuestre ahora y dé fruto de que usted ama al Señor. Se demoró harto. Pasó como 7 meses sin pega, hasta que Dios le abrió una puerta y se puso las pilas. Hermano, te estoy hablando de algo que sucede en todas las personas. Si tú piensas que tu capacidad, tu cartón, tu profesión, tu inteligencia es la que te abre las puertas, estás terriblemente equivocado. Porque Dios ha demostrado que incluso neófitos tienen empresas grandes. Y ha demostrado que gente que tiene título anda con una pala porque no sirve a Dios. Tú tienes que aprender esto. Entonces, lamentablemente, muchos cristianos buscan, como dije, la prosperidad y su comodidad antes que el reino de los cielos. Sus agendas están tremendamente ocupadas y a veces apenas tienen tiempo de servir al Señor. Pregúntale a la mayoría de los cristianos, ¿por qué no vienen al culto? No tuve tiempo. No tuve tiempo. ¿Vas a venir el domingo? No creo que tenga tiempo. Y en la semana, no creo que me quede tiempo. Dejamos de considerar el servir a Dios, que es un privilegio, y lo abandonamos como si nada. A veces por un nuevo trabajo, a veces por cuestiones familiares o de superación personal. El Señor desea que todos prosperemos, pero no debemos olvidar, hermano querido, que primero es el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas serán añadidas. Esta actitud puede llevarnos a entender nuestras tareas en la iglesia de manera irresponsable, cuando hablamos de que no entendemos que es una obligación y una bendición poder servir al Señor. Siempre hacemos las cosas con prisa para Dios y de forma ineficiente. Esta actitud, hermano querido, es condenada terriblemente por el Señor. Mira lo que dice Jeremías 48:10. ¿Lo has leído? ¿Has leído alguna vez Jeremías 48:10? Mira lo que dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, maldito el que detuviere la sangre de su espada. O sea, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, sin discernir la responsabilidad que eso significa. Para cumplir eficientemente nuestro ministerio debemos planear bien el tiempo para atenderlo correctamente, realizarlo de manera responsable, sabiendo, hermano querido, que un día daremos cuenta por ello. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según haya sido hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El apóstol Pablo nos exhorta a mantener una actitud
perseverante en el ministerio, creciendo siempre, constantemente, sin considerar la posibilidad de retroceder. Usted ha leído el versículo que dice: los que retroceden no agradarán a mi alma. Todo esfuerzo y sufrimiento por esta causa tendrá recompensa. Se lo dijo a Pedro el Señor. Tienes que saber, Pedro, que todo lo que hagas por la obra de Dios no quedará sin recompensa. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El que estés de pie ahí, el que estés de pie allá, el que estés allá en la puerta, al otro lado, recibiendo a los hermanos, el que estés vigilando la puerta de los baños, el que estés en las cámaras, el que estés en la música, el que estés en el micrófono, el que estés ahí preocupado de una cosa u otra de la obra de Dios, no es en vano. Como hijos de Dios tenemos que evitar caer en esos errores, y debemos entonces esforzarnos cada día por ser responsables, por cumplir nuestro ministerio, sabiendo, hermano querido, que nuestro servicio no es para un hombre en esta tierra, sino es para nuestro Dios. Dios nos ha dotado de capacidades, y Dios ha dotado a los hombres y mujeres de nuestra iglesia con dones y talentos, con un propósito, para que nuestra iglesia avance y todos los que componen esta iglesia se involucren en alguna tarea, trabajando sus talentos en alguna área, sus dones, trabajando en el ministerio de la obra de Dios. Mis amados hermanos, hermanas amadas, cualquier tarea que Dios te ponga en sus manos para hacer, sea firme, sea inamovible, cumpla el trabajo, sea creativo, sea proactivo, sintiendo el gozo del Señor en lo que hace, en lo que realiza. Recuerdo muy claramente, y termino con esto, una hermana nueva en el ministerio, llevaba solamente algunos meses, y los hermanos auxiliares le pidieron si podía ella cuidar la puerta de los baños de las damas. Eso fue en Barros Arana, cuando teníamos unos baños más o menos nomás. Y la que cuidaba los baños no tan solo era abrir, cerrar puertas, ver que hubiera el confort y todo lo que eso significaba, sino que tenía también que después, al terminar, limpiar los baños, dejarlos aseados. Ella estuvo allí todo el culto con una cara de gozo, pero no se la podía más. Uno la miraba y pero estaba en otra. Se fue a su casa contenta. Su esposo no había venido, aún no se convertía, y llega a contarle a su esposo la tremenda bendición. Qué bendición más grande que le había tocado. Y el esposo ahí decía: ¿y qué? El esposo pensaba: tiene que haber predicado, tiene que haber hecho algo extraordinario. Y ella le decía y le hablaba del gozo que tenía por lo que la habían tomado en cuenta y le habían dado una honra tan grande. Y cuando le dice al esposo que había cuidado la puerta de los baños, el esposo se largó a reír y dijo: ¿cómo va a ser eso una honra? No sé si logras entender la diferencia que hay cuando tú no entiendes las cosas de Dios. Porque para ti la honra sería predicar acá: déjeme el lugar, pastor, déjeme a mí. No. Todo lo que hagas en la obra de Dios, hasta lo más mínimo,
arrastrar un cable, cambiar un cable, arreglar una ampolleta, limpiar aquí, barrer allá, pasar el trapo, hacer el aseo, lo que sea. Aunque nadie te vea hacerlo, Él te ve. Nada quedará sin recompensa. Cuando tú le das tu tiempo al Señor, cuando le entregas tiempo a Dios en la obra del Señor, tú pensarás que ese tiempo perdiste dinero, perdiste plata, deberías haber trabajado. No, es que trabajo de Uber, trabajo no sé, de Didi, y esas vueltas, ¿a quién me las va a pagar? Y estuve en el culto y ahí estuve choreado porque me acordaba de que podía haber hecho unas vueltas. Cuando Dios, hermano querido, ve tu esfuerzo por la obra de Dios, Dios te bendice en una forma impresionante. Sé que llevo mucho tiempo, pero déjame terminar y cerrar con este último testimonio. Es lo último que digo, discúlpame. Es que tengo tantas cosas aquí. Mi madre ya no está, está en el cielo y doy gracias a Dios por ella. Ella tenía un negocio, un pequeño negocio de abarrotes, y ella era cristiana. Y siempre recuerdo que día de culto, 6:30 de la tarde, 7 de la tarde, ella cerraba su negocio y nos íbamos al culto. Y yo le decía, pero mamá, ¿y la gente que va a venir a comprar? Ella me decía, después que abra vendrán. Pero mamá, si vamos a llegar como a las 10:30, ¿quién va a venir a esa hora, el invierno más encima? Dios los va a hacer esperar para ese tiempo. Y el negocio de ella quedaba en medio de 3 negocios más. Los otros todos abiertos y el negocio de mi mamá cerrado. Cuando nosotros veníamos de vuelta, los otros negocios estaban cerrados y mi mamá llegaba y abría su negocio a las 10:45. Y no me vas a creer, vendía más que todo el día. Eso es confiar en el Señor. Yo sé que muchos de los que están aquí han probado y han comprobado lo que estoy diciendo. Y quizás otros no lo han probado porque no han tenido la suficiente fe de confiar en Dios, que Él tiene el control de todo. No es con tu fuerza, no es con tu poder, es con el Espíritu Santo de Dios. Ponte de pie, iglesia, por favor, en esta noche. Ponte de pie. Servir a Dios es lo más maravilloso que puede hacer el hombre. Servir al Señor es lo más glorioso que puede hacer la persona. Hoy más que nunca necesitamos ponernos en las manos de Dios y servirle con todo el corazón. La iglesia hoy día necesita hombres y mujeres que sirvan a Dios, que entreguen su mejor servicio al Señor, al Creador de todo. Pero eso requiere disposición y compromiso para el Señor. Y creo que en esta noche el llamado es sencillo y simple. Quizás si no estás haciendo bien las cosas para Dios, o no las estás haciendo con tu corazón para Dios, creo que es el momento de volcar aquello y decirle: Señor, quiero servirte con todo mi corazón. Quiero entregar lo mejor de mí. Quiero dar lo mejor que tengo para ti. No sé con qué dificultades o problemas me voy a encontrar. No sé qué el diablo va a tramar en mi contra. Pero tú eres quien me defenderá y me ayudará. Tú eres quien abrirá puertas. Tú eres quien obrará de la manera correcta. Y como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, aunque Él no me libre del horno de fuego, no me voy a inclinar a los dioses de esa tierra. Este es el tiempo en donde tú y nadie más puede comprometerse con Dios a servirle con sinceridad y honestidad. Darle
lo mejor de tu tiempo al Señor, lo mejor de tus talentos al Señor, lo mejor de tus capacidades al Señor, lo mejor de todo lo que Él te ha dado al Señor. Hoy necesitamos tomar esa decisión para con el Señor, porque Él te ha llamado para que le sirvas. Él te ha llamado para que des lo mejor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.